un ratito, Simón, porque aquí en el estudio, 10:17 como cada jueves, hoy después de 24 horas central, no se puede perder un nuevo capítulo de Enigma. ¿Cómo están? Y por eso estamos con su productora Paula? ejecutiva, Paula Muy buenos Ovalle. días. ¿Cómo está, Paulita? Bien, ¿y usted? Un gusto Bien, estar acá también nuevamente. siempre. Un saludo a toda la gente que nos está mirando en sus casas. Oye, interesante Enigma, nuevo capítulo y además un caso reciente y que probablemente para muchos todavía está muy en Sí, la retina. Es un caso súper complejo. Saben que llevar a cabo esta investigación fue muy difícil porque es una investigación que finalmente tomó la justicia boliviana. Muchos creen que esto ocurrió en territorio chileno. Nos referimos a la muerte de Sebastián Leiva, más conocido como el Cangri, un personaje tremendamente popular, muy querido por la gente, lo tenemos clarísimo, muy querido por la gente, y que murió en extrañas circunstancias, abandonado en pleno desierto altiplánico. El tema es que esto ocurrió en territorio boliviano, por lo tanto la justicia chilena tuvo que echarse hacia atrás y no investigar y solamente observar lo que estaba pasando. Y aquí hay diferencias de opinión tremendas entre la justicia boliviana y la chilena. Nosotros conversamos con ambos, conversamos con el fiscal que llevó el caso acá en Chile, fuimos a Bolivia, el equipo de Enigma llegó a Bolivia y conversó con la jueza que lleva el caso de la desaparición y muerte de Cangri, pero lo que más investigaron en Bolivia fue el tráfico de vehículos y de narcotráfico. Entonces conversamos con ambas partes. Nadie sabe qué pasó con ese caso porque esto fue el 2019 y todos quedamos con la idea de qué pasó al final en el desierto, por qué el Cangri junto a otros chilenos, Germán Gurdián, fueron abandonados y murieron de hipotermia. Y nadie pudo llegar a esa respuesta. Ese es el enigma de este caso. Y cuando fuimos a Bolivia a averiguar qué estaba pasando con esto, nos encontramos con que el juicio terminó hace solo una semana. Y nosotros además tenemos todos los detalles del juicio que se hizo en Bolivia. Paula, y además que llama poderosamente la atención porque tú los dejas votados en el camino, que no se sabe por qué todavía, no me se imagino sabe que por parte qué. de eso va a estar en el capítulo de hoy. Era obvio que iban a morir si los dejas votados. ¿Y por qué la justicia boliviana no les entrega responsabilidad a quienes lo hicieron? Que también llama la atención, sobre todo cuando estamos hablando de tráfico de vehículos, tráfico de drogas, que también Bolivia ha estado muy asociado ahí en el tráfico de vehículos en la frontera. Totalmente. Llama mucho la atención porque finalmente hablamos de 2 chilenos que murieron en territorio boliviano y todavía no se sabe por qué. ¿Qué pasó en ese lugar? Nosotros lo que hicimos fue ahondar en las tesis de lo que pudo haber pasado en el desierto, de por qué finalmente el Cangri y su compañero en ese minuto, Germán Gundián, quedaron ahí y nadie les prestó socorro. ¿Por qué hay un tercer chileno que sí sobrevive? ¿Está diciendo la verdad esa persona? Bueno, para la misma familia del Cangri, él miente. Y él habría sido el culpable del abandono del Cangri Germán Gundián en el desierto. ¿Dónde está ese chileno hoy día? Está preso, pero por otras razones. Tiene una cantidad de un prontuario de estafa increíble. Y está preso hoy día en la cárcel de La Serena por estafa. Pero nunca se le pudo vincular este caso porque la justicia boliviana no se hizo cargo. No los vinculó. No lo hizo, ni lo investigó. Propongo lo siguiente, veamos un avance de lo que será el capítulo de Enigma de esta noche, donde se aborda el caso de El Cangri. Ellos murieron por una sustancia tóxica y además por hipotermia, ¿no? Y Cangri, como entró al negocio, estaba en todos los medios, era el hombre del momento. Como que le caía bien a todo el mundo. Era extrovertido y le gustaba bailar. Hay que ir nomás. Y vos tenés que ir conmigo. Hola, mi Sanchita, ¿cómo está ahí? Y ese comprador que tú dices hacía siempre negocios con el chileno. Sí. Y él les pagaba con merca. Sintió que lo había logrado. Se sentían de otro planeta. Él tenía ganas como de mejorar, de sacar a su mamá del barrio. Creo que la persona que aparece como testigo de la causa no es testigo. Es culpable. ¡Conejo! ¡Vamos! No había nada que hacer. Se murió ahí, en la camioneta. Encontramos 2 cuerpos. Uno de ellos pertenece a Sebastián Leiva. Para nosotros Sebastián Leiva. Para nosotros no era el Cangri. Para nosotros no era Rating. Para nosotros era el Sebastián, un hijo.
Esta noche, la extraña muerte de un ex chico reality. A 1 hora del paso Hito Cajón se habrían encontrado 2 cuerpos fallecidos. Diferentes teorías y pocas respuestas. Internaba vehículos de Chile robados a Bolivia. ¿Qué pasó realmente en el desierto boliviano? Hay que ir nomás y vos tenés que ir conmigo. Conoceremos las últimas novedades en el caso de Sebastián Leiva, el Cangri. Enigma, hoy, 22:35 horas en TVN. Esto es hoy a las 22:30 por TVN. Aquí estamos hablando del caso de Cangri, que ahí su familia dice, para nosotros no era el Cangri. Era Sebastián. Era Sebastián Leiva, era un hijo. Pero además se vincula con algo que hemos hablado bastante en el último tiempo, que tiene que ver con el tráfico de vehículos hacia Bolivia y la laxitud que tiene la justicia boliviana también para investigar esto. Recordemos que hace no muy poco el presidente había regalado un vehículo que había sido robado en Chile y el presidente aparece dándole ahí como a una agrupación de policía. Es todo un tema del tráfico de vehículos desde Chile a Bolivia. Es una investigación que se hizo enfocada en eso en Bolivia. De hecho, incluso en esta investigación que se hizo con la jueza que nosotros entrevistamos, se involucraron a 5 policías bolivianos que estaban involucrados en esta red y todos fueron investigados y hubo condenas de por medio hace muy poco. Toda esta información nosotros la tenemos en el reportaje de qué investigación se hizo, a qué conclusiones llegó y en particular a qué conclusiones llegaron respecto del abandono de los 2 chilenos. Es que eso te iba a preguntar también, Paula, porque a mí me llama la atención y qué terrible para la familia. Estamos hablando que a semanas de ser papá, su mujer estaba embarazada cuando esto sucede. Fue horroroso también para ella, imagínate, y para él que estaba tan ilusionado de tener ese hijo. Pero a mí me llama la atención ¿qué dice la justicia boliviana? Yo me imagino, obviamente todo esto lo veremos hoy día en la noche, pero ¿por qué no tendría responsabilidad una persona que lo deja botado y que era obvio que iba a morir de hipotermia? Y además dice ahí tu reportaje con sustancia. Sí, en algunos casos, el de Germán Gundián, que el otro chileno que fallece junto a Sebastián Leiva, tenía sustancia de droga en el cuerpo, digamos. Sin embargo, lo que determina el servicio médico legal es muerte por hipotermia. Hablamos de menos 10 grados bajo cero en la noche del desierto. O sea, no iban a sobrevivir. Es como si te tiraran en mitad del mar y te dicen nada hasta la orilla. Claro. Es imposible. Ellos sabían cuando lo abandonaron que ellos no iban a sobrevivir. Era muy difícil. Y lo que hace la Fiscalía Boliviana en el fondo es tratar de dilucidar qué figura delictual podía haber en ese caso. Y ellos llegaron a la conclusión de que podía ser omisión de socorro, se llama la figura ya. Claro. ¿Ya? Que básicamente es un delito bastante menor, ¿eh? No está juzgado como si fuera un homicidio, que sería muy diferente. En cambio, la Fiscalía chilena desde el inicio hasta ahora, que hablamos con ellos hace poco, ha planteado que aquí sí se podía configurar el delito de robo con homicidio, que es gravísimo, y no pasó. Qué potencia para la familia. Pasó. Paula, veíamos ahí en el avance del programa que va el día de hoy, donde hay una persona que dice, bueno, llevaban autos, se los cambiaban por merca. Sí. En otro momento otra persona dice, él se metió al negocio. ¿Hay claridad? Sí. ¿Ya hay certeza de en qué contexto Sebastián Leiva y las otras personas estaban en este auto por este paso hacia Bolivia? Mira, cuando la Fiscalía chilena investigó este caso antes que lo tomara la justicia boliviana fue porque se puso una denuncia por presunta desgracia aquí en Chile. Por eso tienen la libertad de investigar. Claro. Cuando se investigó, lo que lograron la policía chilena es llegar a una persona a quien denominaron el testigo protegido Z. Esa persona, que era del círculo cercano de Germán Gundián, entregó información de cómo era el negocio. Y ahí explicaban un poco que se robaban vehículos en Santiago, los llevaban a Bolivia y los cambiaban por merca, como decía yo, o por droga, derechamente. ¿Qué relación tenía Gundián con Cangri y Sebastián Cornejo, que era el otro chileno? Es decir, estos 3 chilenos, ¿qué relación había? El Cangri conoció a Sebastián Cornejo un año antes solamente. A Gundián lo conocía también de antes. Entonces son personas con las que habitualmente andaba, pero nadie dice que fueran amigos. Nadie de la familia dice ellos eran amigos íntimos, nada de eso. Pero sí tenían relaciones. ¿Qué logró determinar la Fiscalía chilena? Es que el Cangri colaboraba en esto. Eso lo determina la Fiscalía chilena en su investigación, que es solo una fase investigativa, no se puede llegar a nada más que eso. El testigo protegido Z lo que informa es que él era compañero de Gundián y de Cornejo en algunos de estos negocios que eran ilícitos, básicamente, robar auto y llevarlo a la frontera boliviana. Sin embargo, ese día previo a irse al desierto, cuando luego encuentran su muerte, todo indica que el Cangri no quería ir, que él había dicho, no quiero ir.
no puedo ir tampoco. Tenía el baby shower de su hija. Tenía que volver a Santiago. Sin embargo, por alguna razón, él fue igualmente al desierto. La Fiscalía chilena investigó si hubo un secuestro. Llegó a la conclusión de que no hubo un secuestro. Pero amenazado, podría haber ido quizás. O sea, es que eso es básicamente sería un secuestro, ese podría configurar el delito, pero para la investigación de la Fiscalía, gracias a los testigos protegidos y todas las personas que investigaron alrededor de Germán Gundián y Sebastián Cornejo, los acompañantes del Cangri, llegaron a la conclusión que fueron todos porque quisieron hacia ese lugar. Claro, iban voluntariamente. Hay un antecedente que circula, no sé si ustedes se hacen cargo de ello en el reportaje, que la camioneta en cuestión, que tenía un encargo por robo y todo, ya en estos 4 años todavía no puede ser devuelta a Chile. No, así como muchos vehículos que pasan de la frontera chilena a Bolivia, incluso han entregado, ¿se acuerda que había noticia que se están entregando a fundaciones bolivianas? Claro. O sea, ese es un tema que está pasando. Ahí están viendo imágenes, pero esa camioneta fue obtenida a través de una estafa. La obtuvo Sebastián Cornejo, pagándola, supuestamente comprándola, le dio un cheque sin fondo, como lo ha hecho un montón de veces. No fue un portonazo. No fue un portonazo ni nada, sino que esta camioneta estaba en venta, Sebastián Cornejo entrega un malevista que estaba obviamente sin fondo y engañó a la persona. Eso es un modo operandi que Sebastián Cornejo tenía hace mucho tiempo. El que está detenido, que decías tú, está acá en Chile, en la cárcel de La Serena en este minuto, detenido por estafa, receptación. Es de verdad que un prontuario tremendo el que tenía ese hombre. Claro, pero no supuestamente por un crimen al Cangri y a su compañero por haberlo dejado tirado en el desierto. Bolivia nunca lo interrogó. Nunca lo interrogó. Nunca lo llamó para interrogarlo. Nunca mandó una comisión a Chile de algún policía, uno que viniera a interrogarlo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué respuesta da la justicia peruana, o sea, boliviana en este caso, ante un hecho tan evidente que es una persona involucrada y cómo no lo citan? Se le preguntó a la jueza boliviana directamente, una señora que tuvo la amabilidad de recibirnos, que es difícil que te reciba un juez, pero lo hizo. Y la respuesta de ella es sorprendente. O sea, dice, yo no entiendo por qué no lo hicieron. Ella misma da a entender que hay una desidia por parte de la policía boliviana para poder investigar a fondo este tema. Y por eso se van a llegar a conclusiones que van a conocer el reportaje esta noche, que si nosotros las miramos desde nuestra perspectiva, es una injusticia. Es una injusticia, porque no se puede tomar decisiones buenas o justas si no se investiga bien, si no se hacen toda la diligencia. Y eso fue lo que pasó en este caso. Entonces, yo creo que la gente en su casa va a recibir este reportaje. No es una mera recopilación de antecedentes. Hay información periodística nueva, hay información relevante que tiene que ver con lo que se llegó finalmente en la justicia boliviana. Y esa es la información nueva que tiene este caso. Y yo creo que es muy importante que la conozcamos, porque aquí hablamos de 2 ciudadanos chilenos que murieron en territorio boliviano y que nadie se hizo cargo del porqué de esas muertes. Y que no se está haciendo justicia por esas muertes, por supuesto. Queremos saber qué tan difícil fue conversar con autoridades bolivianas. También tú lo decías, lo difícil que es poder conversar con una fiscal, y se logró. Vamos a hablar de eso, pero ¿te parece, para la gente que se está sumando a nuestra sintonía, vamos a ver un adelanto de lo que será esta noche Enigma? Que ellos murieron por una sustancia tóxica y además por hipotermia, ¿no? Y Cangri, como entró al negocio, estaba en todos los medios, era el hombre del momento. Como que le caía bien a todo el mundo. Era extrovertido y le gustaba bailar. Hay que ir nomás. Y vos tenés que ir conmigo. Hola, mi chanchita, ¿cómo está ahí? Y ese comprador que tú dices hacía siempre negocios con chilena. Sí. Y él les pagaba con merca. Sintió que lo había logrado. Se sentían de otro planeta. Él tenía ganas como de mejorar, de sacar a su mamá del barrio. Creo que la persona que aparece como testigo de la causa no es testigo. Hijo, es culpable. ¡Cornejo! ¡Vamos! No había nada que hacer. Se murió ahí, en la camioneta. Encontramos 2 cuerpos. Uno de ellos pertenece a Sebastián Leiva. Para nosotros Sebastián Leiva. Para nosotros no era el Cangri. Para nosotros no era Rating. Para nosotros era Sebastián, un hijo.
Esta noche, la extraña muerte de un ex chico reality. A 1 hora del paso Hito Cajón se habrían encontrado 2 cuerpos fallecidos. Diferentes teorías y pocas respuestas. Internaba vehículos de Chile robados a Bolivia. ¿Qué pasó realmente en el desierto boliviano? Hay que ir nomás y vos tenés que ir conmigo. Conoceremos las últimas novedades en el caso de Sebastián Leiva, el Cangri. Enigma, hoy, 22:35 horas, en TVN. Esto es parte de lo que podrán ver hoy en la noche porque hay una investigación muy profunda de todo el equipo de Enigma encabezado por Paula Ovalle y probablemente una de las principales incógnitas, yo no sé si lo refleja este reportaje, Paula, es por qué este personaje que hoy día está detenido en una cárcel por otros motivos de estafa y no por un crimen al Cangri y a su compañero, los habría abandonado y los habría dejado botados en el desierto, que era obvio que iban a encontrar la muerte. Esa es precisamente una de las 3 teorías que vamos a poder ver esta noche en Enigma, todas con sus entrevistas, con sus argumentos, porque no sabemos finalmente qué pasó, pero hay 3 grandes teorías. Una de ellas es que Sebastián Cornejo, este chileno que está preso en La Serena, abandonó a traición al Cangri Germán Gundián. ¿Para qué? Para quedarse con la mercadería, para quedarse con la camioneta que estaba llevando. ¿Cómo puede ser ambición? Esa es una de las teorías. Otra es que habrían sido los chuteros bolivianos. En ese auto iban 5 personas, para que quedemos claros. En esa camioneta iban 5 personas en el desierto. El Cangri, Sebastián Cornejo, este chileno que está preso, Germán Gundián, el tercer chileno que tenía antecedentes por narcotráfico, y 2 bolivianos, los chuteros. ¿Por qué le dicen los chuteros? Porque a los autos robados de Chile a Bolivia le dicen los autos chutos en Bolivia. Los autos chutos se les llama. Entonces los que ayudan a este tráfico son los chuteros. ¿Por qué? Entrar al desierto por zonas que no son oficiales, digamos, es difícil. Claro, hay que saber bien el camino. Y ellos sabían. Entonces contratan 2 chuteros, se suben estos 5, van los 5. Y la segunda teoría es que son los chuteros los que bajan a punta de pistola a los 3 chilenos y los dejan a los 3 abandonados en el desierto. Y se van. En esa teoría se supone que 2 mueren y Sebastián Cornejo se salva. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué caminando raro. Hasta la frontera boliviana. Y llegó diciendo allá que le habían robado, pero que andaba solo. Claro, tú prestas ayuda a tus amigos. Lo primero que haces es llegar y decir, quedaron 2. Sí. Y yo llegué porque tengo más capacidad, no tengo idea. Poco creíble. No lo dijo, estaba solo. Y además se fijaron, las autoridades lo miraban y no estaba ni sucio, ni transpirado. No le creyeron al tiro, no le creyeron. Se fue muy extraña y después él desaparece y se volvió a Chile al tiro. Y lo pillaron 3 semanas después en Ñuble por una orden de detención pendiente por otras razones. O sea, es muy extraña la versión de él. Entonces, esa es la teoría donde los 2 bolivianos abandonan a los 3 chilenos. La segunda teoría es de que Sebastián Cornejo, a traición, abandona al Cangri y a Germán Gundián en el desierto, sabiendo que iban a morir ahí. O sea, a traición, un supuesto amigo o por último un supuesto compañero, lo que sea, los abandona. Y la tercera versión, porque aquí se dieron varias más, pero las más fuertes, es que Germán Gundián, que era este otro personaje chileno que iba ahí, habría consumido cocaína en las alturas, en el altiplánico, lo que a entender de cualquier persona, especialmente de los que consumen droga, digamos, es muy peligroso. Y habría tenido un ataque al corazón en pleno desierto, lo que llevó a que la camioneta se detuviera y lo dejaran tirado. En ambos casos, todos coinciden en que el Cangri nunca quiso abandonar a Germán en el desierto y siempre lo acompañó. Nunca quiso abandonarlo, incluso cuando muere hace una especie de monolito. O sea, murió antes, eso es sí, un hecho. Murió sí o sí antes, Germán Gundián antes que el Cangri. Y el Cangri nunca quiso abandonar a Germán Gundián en pleno desierto. Eso habla de una persona con un gran corazón, por cierto. Pero yo lo que encuentro más terrible de todo este caso es que más allá de lo que estuvieran haciendo allá, que uno puede decir, andaban traficando autos, lo que sea, yo eso todo lo entiendo y se va a demostrar también en el reportaje solo a través de la investigación de la autoridad, no porque nosotros lo digamos. Pero más allá de eso, nadie. Encuentro terrible una muerte en el desierto, terrible. Morir de hipotermia, no saber qué hacer, porque ellos miraban alrededor y lo único que veían eran cerros y cerros y más cerros.
no tenían para dónde ir. Y no conocían el camino. No conocían el camino, no tenían idea si para allá era Chile, si para allá era Bolivia. Ellos caminaron lo más que pudieron hasta que llegó la noche. Llegaron los menos 10 grados bajo cero y no tenían nada más que hacer. Valga la conversación en casa también sobre las decisiones que uno toma en la vida. Sí, por cierto. Un muchacho que había logrado salir justamente de un lugar donde él no quería estar, a través de la música había logrado otro estatus, fama, dinero, pudiendo haber mejorado su vida, sigue en estas malas compañías y termina en esta situación que vamos a conocer esta noche en Enigma. Tremendo capítulo entonces para hoy jueves a las 22:35 horas por TVN. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Paula. Que estén muy bien. Gracias. Estábamos viendo, Paula, en la mañana más temprano, cómo la gente está ya volviendo a usar algunos mascarillas, por ejemplo, en el metro. He visto muchísimo. Claro. Sí.